eh, eran fundamentalmente eh, la estructuración de recrudecer las, ¿cómo se llama? Las estrategias militares para derrotar definitivamente a la insurgencia, ¿ya? Y por eso se reorganiza el ejército, ¿ya? Además, la incorporación pues, de los empresarios, ¿ya? A el proyecto para tratar de, ¿cómo se llama?, de contrarrestar el grave aislamiento económico, de las relaciones internacionales que Guatemala había tenido con Europa, ¿ya? Y hacia ahí se dirigía la mayor parte de la producción, ¿no? Esto generado por la quema de la Embajada de España. No solo España rompió relaciones comerciales, diplomáticas y comerciales con Guatemala, sino que también los países como Suiza, Alemania, ¿ya? Tuvieron, pues, hubo como una disminución en la demanda de los productos de Guatemala. Y pues el protestantismo, iglesias como el Shaddai, Verbo, ¿ya? Y otras iglesias dependientes, esas son de élite, ¿no? Pero las otras pequeñas, pues sirvieron como elemento de contrainsurgencia, ¿no? Toda la cuestión neopentecostal fue importante para el proyecto que estaban ejecutando. Entonces, pues, de las características que pregonaba, Ríos Montt decía, pues, que había que hacerle sentir la autoridad a la población, o sea, había que imponerse. Había que cuidar de la familia, ¿ya? Para que no se generaran elementos subversivos, ¿no? Entonces, esto para que se incorporaran a la paz. También pacificar a Guatemala. Un nacionalismo exacerbado, ¿ya? Con la excusa de la dignificación de la población. Además, pues, tratar de recuperar los espacios que se habían perdido luego de los señalamientos que Guatemala tenía de las graves violaciones a los derechos humanos que había, ¿ya? Y en el contexto internacional, a la presidencia de Estados Unidos había llegado Ronald Reagan, del Partido Republicano. Y Ronald Reagan llevaba una política de apoyo a la contrainsurgencia, es decir, apoyo a los, ¿cómo se llama?, a los ejércitos. Pero necesitaban que Guatemala condenara públicamente a el gobierno sandinista, ¿ya? Y entonces, luego de los acontecimientos que se habían generado en el 80, entonces Guatemala pues se mantuvo como neutral y eso repercutió en que mermara la ayuda económica y armamentística nuevamente de Estados Unidos para el país, ¿ya? Entonces, busca las estrategias, la manera de suplir esas necesidades, ¿no? Entonces, de las reuniones que tuvo con Ronald Reagan, y si ustedes ven esta cuestión acá, a ver, ¿qué partido político la utilizó en el Congreso? Llevaron a un presidente. A ver, ¿cuál era el partido político de este señor? El FRG. FRG. ¿Ya bien? Ahí está. Y eso es en 1982, con Reagan, ¿no? Bueno, entonces, se convoca a la inteligencia militar y desarrollan el Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo. Esto en ¿cómo se llama?, en la Comisión del Esclarecimiento Histórico, y todos sufrieron, la mayoría de la población sufrió las consecuencias de este plan. Se sabía, se sufrió, pero no había evidencia de que haya existido este plan. ¿Por qué? Porque no se tenían acceso a los archivos militares. Pero en el año 2009, en Washington, una periodista hizo público la existencia del plan de la Operación Sofía, que es el que les compartí, y ya van a ver por qué.
Entonces, este plan incluía toda una estrategia para derrotar definitivamente a la, ¿cómo se llama? A la insurgencia, ¿ya? Estaba esto dentro de la doctrina de la seguridad nacional que ya hemos visto, y el lema era, quien no está conmigo es enemigo de la nación o es enemigo de la patria, ¿ya? Esa era la cuestión. Entonces, las fases del plan fueron, se cumplieron al pie de la letra. Entonces, estaba el plan Victoria 82 o la Operación Ceniza. La siguiente fase era Firmeza u Operación G. Esa es la Operación Guatemala. La otra fase, ya luego de haber derrotado a los grupos insurgentes, estaba reencuentro institucional y el siguiente era estabilidad 85 y luego el avance, o sea, la apertura democrática. Todo esto se llevó a cabo, ¿ya? Entonces, dentro de las políticas que se echaron a andar, estaba quitarle el agua al pez, tierra arrasada, ¿ya? Entonces, vamos a ver de qué manera. Estos grupos paramilitares, las patrullas de autodefensa civil, era armar a civiles en contra de civiles, con estrategias de contrainsurgencia, o sea, de controlar a la población, ¿ya? Y se abrieron en todo el país. Se les dio entrenamiento militar y se les dotó de armas y municiones. Estos grupos fueron señalados de graves violaciones a los derechos humanos, porque también llevaron a cabo masacres, ¿ya? Entonces, estas fueron creadas en el gobierno anterior, pero aquí fueron surgieron más, se formaron más y fueron entrenados más. Había gente que no quería pertenecer, pero fueron obligados a pertenecer, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para poder controlar. Y aquí, pues, habían también problemas familiares, incluso problemas entre vecinos, ¿ya? Que llevaron a graves consecuencias, ¿no? Pues, llevaron incluso hasta una diputada al Congreso de la República en el año 99, ¿ya? Rosenda Pérez, creo que se llamaba la señora. Y este es el documento que les compartí. ¿Y qué es lo que evidencia la Operación Sofía? Evidencia órdenes, evidencia responsables, lugares, población que iba a ser masacrada. ¿En qué regiones? En la región Maya, ¿ya? Y en la región Maya y Xil, ¿ya? Entonces, las prácticas aquí llegaron incluso a la manifestación de genocidio, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque iban destinadas a la desaparición sistemática de la población. Y es aquí en donde entra la política de tierra arrasada, o sea, arrasar con lo que hubiera. Y la otra de quitarle el agua al pez. ¿Quién era el pez? El pez era la guerrilla y el agua era la población. Si se le quita el agua al pez, es decir, si se elimina a la población, ¿el pez qué pasa? Sobrevive sin agua. No, le que no sobrevive. Esa era la política, ¿ya? Entonces, este documento pues evidencia qué fuerzas de tareas en Huehuetenango, en el área de Quiché, y quién estaba al frente de una de estas partes. Pues estaba Otto Pérez Molina, Mauricio López Bonilla, dentro de otros, ¿ya? Dentro de los que aparecen ahí. Entonces, esto es lo que lleva es a evidenciar que de las 625 masacres que se realizaron durante el conflicto, la mayoría se realizaron en Quiché, en Chimaltenango, en Huehuetenango, ¿ya? Y también, pues, es donde hubo manifestación de genocidio, porque se estaba acabando con el tejido social de la población. Y esto pues lo manifiesta la Comisión del Esclarecimiento Histórico, también el informe que redactó el padre Juan José Gerardi, el Guatemala Nunca Más, y la documentación de la Operación Sofía, ¿ya? Esta documentación, ¿cómo obtuvieron el documento? Pues es parte de la inteligencia militar.
quién lo entregó, cómo lo tuvo la periodista, hasta acá eso no se ha dicho. Pero ella declaró ante el juez español, porque miren jóvenes, toda esta cuestión que se ha ventilado dentro de los tribunales acá, de los crímenes de guerra, primero tuvieron que litigarse a nivel internacional. ¿Por qué? Porque en Guatemala no avanzaban los procesos. Entonces, primero, Guatemala, como pertenece a la Corte Internacional de Derechos Humanos, incluso a la Corte Internacional Penal, entonces sí es garante de los convenios, y ustedes son los que posteriormente van a ser especialistas, ¿ya? ¿Quién sabe que dentro de ustedes vaya a haber un internacionalista? Primero se ventilaron fuera y entonces se condena fuera al Estado de Guatemala y luego obligan al Estado de Guatemala a ventilarlos dentro de su territorio, ¿ya? Entonces, todo esto hay documentación también del archivo de la policía, entonces sirvió de base para que finalmente fuera llevado, vamos a ver dónde está esto, ante los tribunales Efraín Ríos Montt, ¿ya? En el juicio de genocidio del año 2013, que se anuló la sentencia, ¿ya? Y se obligó a regresar a la etapa intermedia, pero nuevamente se retoma en el 2016 y en el 2018 otro tribunal, otros jueces determinaron que en Guatemala hubo genocidio, ¿ya? Entonces, esto ya es juzgado, ¿ya? Entonces, pues ahí está la documentación. Otra de las características fueron los tribunales de fuero especial. Estos tribunales, pues, unos tribunales muy perversos, en donde las personas que fueron capturadas eran señaladas de distintos delitos. Según la ley establece que toda persona tiene derecho a una defensa. Aquí, pues, no podían llamar a los abogados. Los jueces que condenaban, pues, eran jueces a los que no se les conocía el rostro, no daban la cara. No había un proceso, sino que de una manera inmediata ¿cómo se llama? Se juzgaba y hubieron 16 ejecuciones y eran ejecutadas acá en el cementerio general. Incluso estaba de visita en el 83 ¿cómo se llama? El Papa Juan Pablo II, y él solicita que le perdonen la vida a uno de los condenados y pues no es escuchado y fue ejecutado. Entonces, no sabían, o sea, hubieron mujeres también ante estos tribunales, ¿ya? Entonces, pues, 17 meses estuvo en el poder Efraín Ríos Montt y fueron 17 meses muy, muy crueles. Ahí están algunos de los capturados, que era cómo justificaban la existencia de esos tribunales, ¿ya? Entonces, Ríos Montt decía de que su gobierno, pues, quería una transformación del ejército, se reorganizaron las bases militares para ahorrar costos, se creó la fábrica de municiones, ¿ya? Israel seguía dando, pues, ¿cómo se llama? Eh, armamento, minas personales, lanzagranadas, ¿ya? Toda la cuestión. Rearmar las patrullas de autodefensa civil, etcétera, etcétera. Y se dieron cuenta y sabían perfectamente que la gente algunos simpatizaban con el movimiento revolucionario, no revolucionario, sino con el movimiento, con la insurgente, o los protegían, era porque las condiciones de vida eran unas condiciones sumamente precarias, era la pobreza. Entonces decían que a la gente había que darle 70% ¿cómo se llama?, de frijoles y 30% de fusiles, ¿ya? Entonces era el plan fusiles y frijoles. Implementaron otro plan que se llamaba techo, frijol y tortillas, ¿ya? ¿Para qué? Porque mucha de la población
comenzó a irse hacia el área mexicana, a los campos de refugiados, en Campeche, en Oaxaca, en Chiapas, ¿ya? Entonces, Guatemala le debe mucho a México. También hubo población que se internó en la montaña y, y, y ahí pues resistían a las condiciones que hubieran, ¿no? Entonces formaron las famosas aldeas modelo, ¿ya? Y controladas por el ejército, ¿ya? Y entonces, en teoría, pues eran poblaciones, las aldeas modelo, los pueblos de desarrollo, eran de que ya estaban libres del comunismo. Y vean las condiciones que están. Estas son imágenes de Yamari Simón, es una documentalista norteamericana que pues dejó plasmado, o sea, estas imágenes, ¿no? Y publicó un libro que es solo de fotografías que se llama Guatemala Eterna Primavera, Eterna Tiranía. Y pues aún así, pues habían distintas masacres, ¿no? Se formaron las famosas CPR, o las comunidades en resistencia. La Iglesia Católica, la diócesis de Quiché quedó casi a la deriva y pues tenían que ver la manera de sobrevivir. Ahí está pues Soto Pérez Molina, en el área de Nevaja, ¿ya? Y pues veamos que luego pues ya quedó de presidente en el año 2002, la visita del Papa Juan Pablo II y toda esa documentación, toda la situación pues sirvió de base para el juicio del año 2013, ¿no? Entonces sí, lo que ya les he platicado, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí están las distintas cosas, los cementerios clandestinos. Y con respecto a esto, precisamente ayer, hace 2 días, hay un caso que se llama caso Creopaz, que es un caso en donde se está juzgando a unos militares, juzgando a unos militares, y resulta de que en el destacamento de Cobán, la Fundación de Antropología Forense hizo un hallazgo de más de 570 osamentas, y de esas 570, 90 eran de niños. La sala anuló el caso y ordenó que en 5 horas salieran libres los militares. Entonces, ahorita están en cuestiones de apelación. Miren, jóvenes, ustedes sean observadores, vean de que eso no es pasado, ¿ya? Bueno, entonces, pues ahí están las tácticas. Toda esta situación en el año para el mes de agosto del 83 y todos los reclamos del aislamiento que Guatemala tenía y de la crudeza que se estaba viviendo, entonces dijeron pues había que haber un relevo, ¿no? Entonces se da un golpe de Estado en agosto de 1983 y de esta manera, ¿quién da el golpe de Estado? Pues lo da Mejía Víctores, que era el ministro de la Defensa, ¿ya? Entonces, de esta forma, pues termina el gobierno de Efraín Ríos Montt, ¿no? Entonces, pues la URNG ya en el 82 pues ya estaba aglutinada con estos grupos políticos insurgentes, ¿ya? Como una forma de mantenerse, de poder pelear, ¿no? Pero ya para el 83 la situación prácticamente ya estaba como perdida, ¿no? Pues a nivel internacional, varios de los que estaban en el exilio, ya de los insurgentes, formaron grupos, tuvieron contacto con parte de la sociedad europea, ¿ya? Entonces se interesaron por el caso de Guatemala, producto también de las denuncias que se estaban realizando de las violaciones a los derechos humanos.
Entonces formaron grupos de solidaridad con Guatemala, ¿ya? Y entonces hacen, ¿cómo se llama? Una campaña internacional, esta es parte de esa campaña internacional, y luego estos grupos de solidaridad se transformaron en los amigos del grupo de Contadora, ¿ya? Que en el año 84 van a fomentar las conversaciones, los primeros acercamientos para la búsqueda de una salida negociada al conflicto armado, ¿ya? Esa era la cuestión. ¿Quién levantó la mano? Claro, el ejército no, y la guerrilla, y ahí están los ¿cómo se llama? Eh, los informes en donde señalan que el 90% de las violaciones a los derechos humanos del ejército y un 7% a la guerrilla y un 3% a otros grupos. Ahí están los informes. Aquí no estamos defendiendo a nadie, ahí está la situación. Esta es una cuestión académica en donde estamos analizando las cuestiones. Estas son las aldeas modelo, ¿ya? Y el 17 de agosto del 83, pues se dio el golpe de Estado, ¿ya? En contra de Efraín Ríos Montt, ¿ya? Y entonces, pues entra Óscar Humberto Mejía Víctores. Aquí, ¿cuáles fueron los puntos del gobierno? Pues la derrota definitiva a los grupos insurgentes, ¿ya? Y esto ya estaba prácticamente logrado. El paso hacia la apertura democrática, ¿ya? Y crear las instituciones que así lo permitieran, una democracia tutelada, ¿ya? Además, había una crisis bastante fuerte en el gobierno anterior con Ríos Montt. Algo que no le gusta al empresariado es pagar impuestos, ¿ya? Y esta fue una de las cosas que permitió que le dieran el golpe de Estado también, porque dentro del plan de reorganización estaba pues una recaudación efectiva de impuestos, ¿no? También buscar la incorporación nuevamente hacia las relaciones comerciales, diplomáticas con otros países, ¿ya? Para atraer más inversión al país. Entonces, lo que se pretendía era la apertura política, pues la represión baja la intensidad, pero continúa. Hay ¿cómo se llama? Una reorganización del movimiento social, ¿ya? Especialmente a los sindicatos y aparte otras organizaciones. En los pasos hacia la apertura democrática, lo que se perseguía era, se creó el Tribunal Supremo Electoral con independencia, se le dotó de su ley orgánica, también se dictó la ley electoral y de partidos políticos, ¿ya? Y entonces este iba a ser el ente encargado de velar por que las elecciones se realizaban. A partir de acá, pues es la institución que se ha encargado de esto. Que hoy esté como esté, esa ya es otra cuestión y ya les toca a ustedes analizar. También se convocó a elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente, que redactó la Constitución de 1985. Aquí hubo una particularidad. Muchos de los constituyentes también tenían interés en participar como candidatos ¿cómo se llama? Como candidatos a ser diputados, ¿ya? Y de esta manera, pues, se dividieron los escaños para los constituyentes, ¿ya? Y por primera vez se da la participación de Mauricio Quixtán, ¿ya? Indígena quiché, ¿ya? Dentro de la constituyente.
A partir de acá se dio una, ¿cómo se llama?, apertura para una participación de diversos partidos políticos, ¿ya? También, pues, venían los partidos políticos que traían una serie ¿cómo se llama?, ya de tradición política, como el MLN, la Democracia Cristiana, el PSD, que ya había perdido, ¿cómo se llama?, presencia, y de nuevos, como la UCN, ¿ya?, que se convirtió pues en una fuerza bastante, ¿cómo se llama?, regular dentro de los años 80 y los años 90. La nueva constitución entró en vigencia, se redacta entre 1984 y 1985 y entró en vigencia ya cuando tomó posesión Vinicio Cerezo, ¿ya? Entonces, esta es una cuestión. Se creó también la Corte de Constitucionalidad como ese ente garante de la Constitución, ¿no? ¿Qué características tenía? ¿Qué tiene esta constitución? Pues la propiedad de la tierra, la privada es como la principal, la defensa de los derechos humanos, establecer que si no hay un margen de ventaja de más del 50% más uno en las elecciones, en la primera vuelta electoral, pues se realice una segunda vuelta electoral, el TSE pues tiene que ser independiente, ¿no? Y en el caso del artículo en donde se establece que ninguna persona que haya participado dentro de alterar el orden constitucional puede presentarse como candidato a la presidencia. Y este fue el caso de Efraín Ríos Montt. Se le aplicó en distintas ocasiones, pero en el año 2004, debido a un fallo de la CC, muy controversial, se le permitió su participación, ¿ya? Y también a sus descendientes, en este caso, la hija. En el año 2009, ya pues se encontró otro documento que viene, este es de parte de la policía, perdón, este no es de la policía, es del, ¿cómo se llama? Eh, el diario militar, que evidencia pues las violaciones a los derechos humanos en contra de 183 personas, ¿ya? Y que tanto de la universidad, también tanto de los sindicatos, ¿ya? Y otras más, ¿no? Entonces, este juicio aún se encuentra ventilándose, ahí va con sus tropiezos, con sus avances y todo, pero ahí está, ¿no? Entonces, y da cuenta de cuál fue el destino de estas personas, ¿no? Eh, ahí todavía en el año 2023 y las cuestiones, ¿no? Y la universidad, pues, fue ocupada en el mes de septiembre del 85, pues contraviniendo la autonomía de la universidad. ¿Por qué? Pues por la base que se había formado dentro de la misma para los distintos grupos, tanto del PGT y los distintos grupos, ¿no? Entonces, esta intervención pues estuvo, creo que fue una semana. Se buscaban libros, se buscaban también informes, se revisaron laboratorios, ¿ya? Entonces, esta fue, ¿cómo se llama? El centro de operaciones estuvo en el edificio M7. El rector en ese entonces era Eduardo Meyer, ¿ya? Que fue diputado hace algunas legislaturas, ¿no? Entonces, ¿alguien iba a dar algún comentario?
Esa documentación, hay algunos informes que se mandaron a nivel interno de la universidad. Está dentro de los archivos de la universidad, tendrían que. Bueno, ¿qué pasó con las cuestiones políticas? Debido a toda esta situación, pues hubo una rearticulación de la sociedad y de los movimientos sociales, pero en especial de las viudas, las madres, las hermanas, o sea, principalmente mujeres, que se encontraban en la morgue, ¿cómo se llama? En los hospitales, en la policía, ¿ya? Y se dieron cuenta, pues, de que tenían cuestiones, asuntos en común. Entonces, se formó el grupo de apoyo mutuo GAM, ¿ya? Dentro de ellas estaba Ninette Montenegro, ¿no? Y, ¿cómo se llama? Rosario Godoy, que después fue desaparecida, y Héctor Gómez Calito, de los fundadores del GAM, ¿no? Y pues formaban manifestaciones para que aparecieran sus familiares, ¿no? Y algunos aparecieron en el diario militar y otros todavía no han sido hallados, ¿no? Entonces hay como lutos no concluidos en el país. Dentro de las organizaciones también mayas, ¿no? Se fueron formando consejos de comunidades étnicas, Coordinadora Nacional de Viudas y consejos de desplazados, ¿no? Y también dentro de la Coordinadora de Viudas Conavigua, pues destacaron en el caso de Rosalina Tuyuk, ¿ya? Que era, ¿cómo se llama? De San Juan Comalapa, si no estoy mal. En el caso de la búsqueda negociada al conflicto, se reunieron en Contadora. Contadora es una isla que queda sobre las costas de Panamá para considerar la salida negociada al conflicto, ¿ya? Y se entera el que sale electo como presidente, porque se realizaron las elecciones en el 85, y se sale electo Vinicio Cerezo por la democracia cristiana. Y entonces aquí lo que hizo él es reunirse en Washington con los del grupo de Contadora y solicitar de que sí, ese iba a ser uno de los objetivos del gobierno, ¿no? La búsqueda del fin del conflicto. Y no era solo en Guatemala, porque era también en El Salvador y en Nicaragua, ¿ya? Entonces, este gobierno, pues, hizo la apertura democrática, ¿no? La búsqueda del proceso de paz y la cuestión de la aplicación de políticas de reajuste estructural, ¿ya? ¿Y cuál fue ese reajuste estructural? Pues la cuestión de políticas económicas, de privatización de los bienes del Estado, ¿ya? Y todas estas políticas, ¿de dónde dependen? Pues dependen del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Y entonces, lo que propone estas políticas neoliberales es de que el Estado no intervenga mucho en la economía, ¿ya? Sino que esto tiene que hacerlo la iniciativa privada, es decir, privatizar los bienes del Estado, ¿ya? Entonces, ¿qué fue lo que vendió el gobierno de Vinicio Cerezo? Pues vende la aviación nacional, o sea, la Aviateca, ¿ya? Dentro de toda la situación, pues dentro de las cuestiones económicas, Vinicio pues llevaba un plan de, ¿cómo se llama?, de reordenamiento económico, que incluía pues el cobro de y más impuestos. Y si algo no le gusta al CACIF es pagar impuestos. Entonces, esto provocó una intentona de golpe de Estado.
una campaña dentro de los medios de comunicación en oposición a las medidas que había propuesto este señor. Entonces lo que hicieron fue pues recortarle este plan de reordenamiento económico y la única salida que encontraron fue por medio de la emisión de bonos. Y esto repercutió en pues agrandar la deuda externa de el país. Además, pues un enfrentamiento frontal con prácticamente la sociedad civil. El caso, una de las crisis más fuertes fue la huelga del magisterio en 1987, que duró casi los 2 meses. Y pues era una reclamos de mejoras en los pensos de estudios, también mejoras salariales, ¿ya? Y en el 89, pues una masacre en Chimaltenango, atribuida a la URNG, ¿ya? Entonces, eso también es otro de los casos. Dentro de la cuestión de la negociación, de la búsqueda negociada al conflicto, se formó, se hicieron 2 reuniones ya con los mandatarios de ¿cómo se llama?, de Centroamérica. Se reunieron en Esquipulas, ¿ya? En 1986, eso se les llamaron los acuerdos de Esquipulas I, y en el 87 nuevamente el Esquipulas II. Con el objetivo, pues ya ahora sí, de que cada uno de los países formara las comisiones de negociación y que también solicitara apoyo tanto a la OEA como a las Naciones Unidas. Para Guatemala, pues se formó la Comisión de Comisión Internacional de Verificación y Seguimiento, que se transformó ya en la última etapa en MINUWA. También la Comisión Nacional de Reconciliación, que fue formada por el cardenal, el arzobispo en ese entonces de la diócesis de Zacapa, Rodolfo Quesada Toruño, y luego ya luego se transformó ya en la última etapa, en el 95, en la COPAS, ¿ya? Pero eso ya fue en la etapa final. Los primeros acercamientos pues se dieron en México, en Querétaro. Luego pues el escenario fue Bogotá, Oslo, Noruega, Madrid, Estados Unidos, no me recuerdo si fue Washington, ¿ya? Entonces fueron en sitios, ¿cómo se llama?, distintos, ¿ya? Con el fin de, ¿cómo se llama?, y que fueran neutrales, con el fin de que hubiera cierta seguridad, ¿no?, para la población. Entonces, esta era la primera comisión, y pues se llegaron a unos acuerdos entre el 88 y el 89. Luego hubieron rupturas y luego hay nuevamente acercamientos, y hay hay eventos, ¿no?, que van como permitiendo avanzar, otros que los estancan, ¿ya? Entonces fue una cuestión bastante distinta. Dentro de la universidad, en 1989, entre los meses de agosto y septiembre del 89, había un grupo de estudiantes que quería rearticular la EU, porque prácticamente había sido diezmada entre el 81, 82 y 83. Entonces, habían estudiantes de ciencia política, de ciencias de la comunicación, de derecho, de humanidades, los que me recuerdo ahorita, pero fueron desaparecidos, ¿no? Algunos aparecieron y otros ya no. Y esta fue la última desaparición colectiva, ¿ya?, de estudiantes, ¿ya? No quiere decir que no hayan habido después, sí hubieron, pero ya no fue de esa manera colectiva como fue acá. Pues ahí dentro del campus de la universidad está el
¿cómo se llama? La Plaza de los Mártires y el Monumento a los Mártires, ¿ya? La temida Panel Blanca, ¿ya? Que pues estaba asociada a la policía y en una, ¿cómo se llama? En una redada que la misma policía había organizado, pero que elementos que no sabían de esta situación, pararon la panel y cuando revisaron qué era lo que tenía, pues se asustaron, ¿no? Entonces, pero la camioneta fue decomisada posteriormente, ¿ya? Y todo apuntaba hacia la policía. ¿Ya? Entonces, lleva a que uno de los responsables era este señor, Obdulio Hichos, que luego fue, ¿cómo se llama? Diputado, ¿ya? En el 89, pues la caída del muro de Berlín y la cuestión el derrumbe de ese paradigma del socialismo, ¿no? Entonces, esto pues hace de que se aceleren los procesos de negociación, ¿no? Dentro de los países que entran en conflicto acá, principalmente en Guatemala. Nuevamente, ya acá, en este caso, la antropóloga Mirna Mack, ella a finales de los 80, conjuntamente con otros académicos, formaron una asociación para el avance del estudio de las ciencias sociales, AVANZO, ¿ya? Y el campo de ella era la antropología física, ¿ya? Entonces comenzó a trabajar con las fosas de los cementerios clandestinos, las fosas clandestinas. Y entonces, pues, esto, pues, no, al Estado, pues, no le gusta, esto también ya es una cuestión juzgada, ¿ya? Y fue asesinada el 11 de septiembre de 1990, se le asigna el caso a un policía, ¿ya? Y el policía, pues, escribe que fue un crimen, ¿cómo se llama?, político, pero también a los días, pues, asesinan al policía. Entonces esto se juzga a nivel internacional y luego ya aquí en Guatemala, y pues fue un especialista del ejército, no el de Jesús Beteta, ¿ya? Entonces esto también ya es juzgado. En el 80 y en el 90, pues, esto fue en diciembre, se estableció un destacamento en Sololá, en Atitlán, y pues masacraron a 12 habitantes de Santiago. Entonces tuvo repercusiones porque la alcaldía indígena, por medio de una asamblea, decide y solicita de que el ejército salga de Santiago Atitlán, ¿ya? Entonces, pues esta es una de esas reuniones, haciendo valer el derecho consuetudinario. Pues la venta de Taca, perdón, de Aviateca, que fue comprada por el grupo Taca, ¿ya? Entonces, si esta es la apertura, pues, de la venta de los bienes del Estado, o sea, la aplicación de esas medidas neoliberales, ¿no? Pues la desaparición de la Unión Soviética y el derrumbe de ese camino hacia el socialismo, ¿no? Entonces, esto, pues, políticamente significa, pues, ya la concesión de la Guerra Fría, pues, que tenía que ir bajando de intensidad. Hubieron elecciones y a estas elecciones, pues, se presenta como candidato Jorge Serrano Elías. Entonces, Jorge Serrano Elías, pues es ¿cómo se llama? Formó este partido político, Partido de Acción Solidaria Más, ¿ya? Que no tenía como mucha base, ni tampoco dentro del Congreso. Entonces, formaron una alianza. A esta se le llamó la Triple Alianza, porque era la UCN, la Democracia Cristiana y el MAS, para que pasaran las leyes dentro del Congreso. Entonces, hay ¿cómo se llama? Nuevamente, pues se retoman pues las conversaciones por
¿cómo se llaman? De los acuerdos de paz, ¿ya? Hay un resurgimiento del movimiento maya en el marco de para España, la celebración de los 500 años del descubrimiento de América, y para Guatemala, ¿cómo se llama? No, para América, ¿no? La conmemoración. Y el año 92, las Naciones Unidas pues lo declaran como el año de los pueblos indígenas. Y se le otorga finalmente el premio de la paz a Rigoberta Menchú. ¿Ya? Esto fue en Oslo, Noruega, ¿no? Entonces, pues en Guatemala hay dos, el de Miguel Ángel Asturias, que es en literatura, y el de Rigoberta Menchú, que es el de La Paz. Bueno, ¿qué pasa en el año 93? Gobernó 2 años con la alianza Jorge Serrano Elías para la cuestión para poder gobernar, ¿no? Para que pasaran sus leyes, ¿no? Pero al interior, pues, había muchos reclamos, y también, pues, esto lo publicaban ya los periódicos, como los precios de la canasta básica estaban por los cielos, también los servicios, la luz, el agua también, y se señalaba de que la familia del presidente pues se había enriquecido de una manera bastante acelerada, ¿no? Entonces, se da, este es el contexto para entender qué sucedió, por qué se dio el autogolpe y por qué es un autogolpe. Es un autogolpe porque, a diferencia de los golpes de Estado en donde se relevaba el poder ejecutivo y donde lo daba el ejército, aquí se está disolviendo el Congreso, las Cortes, ¿ya? Se destituye al Procurador de los Derechos Humanos y también al Procurador General de la Nación, ¿ya? Pero el presidente queda, ¿ya? Con su gabinete. Entonces, pues esto es, por eso es un autogolpe, ¿no? Entonces, y esto fue el 25 de mayo. En la mañana, como eso de las 10 de la mañana, había un locutor que le llamaban la voz del golpe, ¿ya? Porque él era el que anunciaba los golpes de Estado, ¿ya? Entonces, si llamaba cadena nacional y hubo golpe de Estado. Mancilla era el apellido del locutor. Y entonces, pues se dio a conocer el golpe de las decisiones, ¿ya? Y es donde publica esas medidas transitorias que les compartí, ¿ya? De qué era qué artículos de la Constitución quedaban sin efecto, según Jorge Serrano Elías. Entonces, ese mismo día, la Corte de Constitucionalidad abrió el expediente que también les compartí, ¿ya? En donde comienzan con la Constitución a analizar por esto y por esto no está bien, esto no está bien, esto no está bien, ¿ya? Y continúa, ¿no? Entonces, esos días fueron días bastante movidos. Entonces, suspende garantías constitucionales, disuelve el Congreso, ¿ya? Llama al Tribunal Supremo Electoral y para imponer de que llamara a elecciones, ¿no? Y destituye al Procurador de los Derechos Humanos. O sea, hay una facción, hay una división dentro del ejército. Hay una parte que sí, pero una gran mayoría que dice no, ¿ya? Debido a la cuestión de que se acababa de retornar a la vida democrática. Entonces, pues no querían como dar a demostrar esto. Entonces, pues había un estira y encoge al interior de los grupos sociales que comenzaron también a denunciar, esto es un golpe de Estado, esto es un golpe de Estado. El Colegio de Abogados desconoce y argumenta legalmente por qué no reconocen a esta manera de gobernar. De la misma forma la hace la universidad y las otras instituciones. Se conforma un grupo multisectorial en donde se aglutinan grupos sociales y también el empresariado,
¿ya? Por única vez, en donde lo que se tenía claro era de que no querían, no apoyaban el autogolpe, entonces comenzaban ¿cómo se llama?, a demandar de que tenía que retornarse a la institucionalidad. Y entonces la Corte nuevamente ordena, da un plazo para regresar, ¿no? Incluso el ejército también da un plazo para que se tomen decisiones. Y luego la Corte de Constitucionalidad le ordena al Congreso de que resuelva. Y pues, ¿cómo se llama? El 4 de junio, pues se da una conferencia de prensa, que es esa que ustedes ven ahí, y en donde pues el Congreso tenía que elegir quién iba a sustituir, ¿no? Y mientras tanto, ahora sí, al expresidente, pues le ordena de que pues abandone el país o se enfrente a la justicia. Entonces decide pues abandonar el país y se va exiliado hacia Panamá. En el caso de Gustavo Espina, que era el vicepresidente, pues, ¿cómo se llama? Constitucionalmente a él le hubiera correspondido, ¿no? Pero la Corte demostró de que él había participado activamente dentro del autogolpe, entonces no, por esas razones no le permiten que asuma como presidente. Y el Congreso en una reunión maratónica, casi en la madrugada, pues se deciden de que sea el presidente, el procurador de los derechos humanos, que era Ramiro de León Carpio, y como vicepresidente Arturo Gerdruger Asturias, quien también le había dicho no a Serrano Elías, se negó rotundamente a convocar a elecciones, ¿ya? Entonces, que al final, pues lo que ellos hicieron fue únicamente concluir el periodo presidencial y pues ya luego dar paso al gobierno de Albarazú, pero eso lo vamos a ver el próximo año. ¿Preguntas, comentarios? ¿No? ¿Todo está bien? ¿Sí, Sara? Licenciada, yo solo tengo una consulta. En las notas que usted subió, yo solo tengo 8 puntos. Usted no me calificó mi trabajo por haberlo presentado a la... Permítame. Me espera, por favor, porque aquí tengo todo y voy a revisar eso. Solo ahorita, si hay dudas con respecto a lo que vimos ahorita, pero sí voy a revisar eso. ¿Alguien más? Gracias, Licenciada, en la próxima clase vamos a ver de Ramiro de León Carpio porque yo creo que él murió, Pero no sé si en Estados Unidos. sí, eso fue ya después de que sale de la presidencia. Ah, ya. No es en la presidencia. Ah, bueno. Gracias, licenciada. ¿Alguien más? Lita, buenas noches. Y tantos acontecimientos violentos que se dieron en esa época, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el compañero preguntaba acerca de documentos. En la Escuela de Ciencia Política venden un libro que relata la masacre de las 12 R's. Basada en relatos, es bien crudo. Crudo. Hay uno que se llama Masacres de la Selva, de Ricardo Falla. Es un libro también que es bien crudo. Por aquí lo tengo. También, por ejemplo, la imagen que usted proyectó donde estaba el plan Sofía, justo en el 85, así como estaba proyectado, entró el gobierno de Vinicio Cerezo, cumpliendo fielmente a lo que se había pactado, ¿verdad? Tantos años después, pero se llevó a cabo. Y cuando usted dice se dio una democracia tutelada, es una forma bonita de decirlo, porque realmente era intervenida y al final era manoseada, ¿verdad? Porque realmente ellos eran los que intervenían. Y la dichosa panel blanca, el grupo de la G2, era tan temido.
Desaparecieron temía. desfocalizados. Y el comando 6 de la policía también era terrible. Y eso de la Ya. panel blanca fue horrible porque incluso la fueron a sacar del ministerio, de hoy Ministerio de Gobernación, la limpiaron y después la desmantelaron. Sí, sí, sí. Y en el caso también de los fusilados en el gobierno de Ríos Montt, él se pronunció abiertamente y públicamente de que no podía acceder a la solicitud del Papa, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, así, ¿verdad? Y a él supuestamente, al pronunciarse él en contra de todo lo que estaba pasando, por ejemplo, en Nicaragua, él se atribuye de que gracias a sus acciones fue que nosotros no fuimos invadidos por ese tipo de situaciones, ¿verdad? Él garantizó la soberanía del país. Ahorita, Duro. permítame, es que es terrible y Sí. él decía así abiertamente, es que usted es enemigo de la patria, Ajá. es que Y con lo ahorita, de las PAC, justo como usted dice, no es una historia de hace 1000 años, ¿verdad? Sino que todavía son grupos que de hecho reclaman derechos. Hoy en día, todavía este año se han dado, son los ajá, veteranos que de están las pidiendo PAC. indemnización. Sí, 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 porque se les debe a ellos por el trabajo realizado. Y con respecto a las aldeas modelo que usted mencionaba, es lo que se conformó como el Triángulo de Chile, entre todas las que hicieron, ¿verdad? Debajo uno de ellos y los otros dos municipios no me recuerdo, pero supuestamente esas eran las Chajul, aldeas modelos. Chajul, Buen café tienen ahora. vaya si no. Ahí les compartí un videito para que miren cómo hablaba el señor. Sí. Hay una documentalista y hay un documental que se llama Granito de Arena. Y esta documentalista lo que hizo fue tomar los fragmentos de todas las conferencias que daba y unirlas, y eso sirvió también como base para el juicio de genocidio. Y hay otro, si ustedes pueden ir, ¿cómo se llama? Anaís García se llama la directora del documental, se llama El silencio del topo, que lo presentan, yo lo vi en la cooperación española, y entonces ha ganado premios internacionales y habla precisamente de esto. Entonces, hay materiales, miren jóvenes, hay infinidad de materiales, ¿ya? Para que ustedes comiencen a analizar y se vayan formando su propio criterio y que comprendamos que somos producto de esa historia inmediata, ¿ya? Y que Guatemala es una sociedad enferma todavía. Por eso la cultura del silencio sigue muy vigente, ¿no? Bueno, miren, solo una situación antes de darle la palabra a Andrea. El día jueves, tipo 4 menos cuarto, por si tienen tiempo, los que puedan y los que quieran, no es obligatorio. Vamos a hacer un pequeño recorrido en la universidad. Nos juntamos frente a la biblioteca, ¿ya? Los que quieran llegar. Vamos con sus otros compañeros de la jornada de la tarde, ¿ya? Para ver algunos lugares emblemáticos de la universidad. Poquitos, va a ser 1 hora de recorrido. Los que puedan llegar. Jueves de la próxima semana. Dentro de 8 días. De noche, Lenca. No, no se puede. No se puede. Además, ustedes tienen que ir a estudiar. ¿Qué horario? Disculpen. 4 menos cuarto o 4, nosotros ahí vamos a estar recorriendo. Vamos a ver la Plaza de los Mártires, vamos a ver también en arquitectura hay unos murales, los que están ahí alrededor de la, ¿cómo se llama? De recursos educativos, porque hay una plaza también que me interesa que conozca. ¿Dónde dijo que va a ser el punto de reunión, Linda? Enfrente de la biblioteca. Ok, gracias. Muy bien. ¿Sí, Andrea? Buenas noches, licenciada. Solo una consulta. Usted había comentado en la clase anterior de que iba a dar, porque estamos un poquito justos de tiempo para lo del examen. Usted comentó que nos iba a dar una clase adicional, ¿verdad? Si no es Todavía así, tenemos, el próximo jueves tenemos clase y es presencial. es Entonces, presencial. sí, es presencial.
Entonces, pues yo voy a dar clase. Entonces, nos vemos el jueves.